Lunes 13 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, ya saben, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, prensa digital. Hoy es el lunes, pero ayer no hubo fútbol, fue el sábado, así que pocas fotos deportivas, aunque sí referencias en los periódicos. La coincidencia hoy está en la romería, ahora lo verán. El diario Córdoba ha escogido para la portada de hoy, para la primera plana, un reportaje sobre el silo de grano, que es ahora un tesoro con miles de piezas, como ven ahí. Luego hablamos de este reportaje que firma Pilar Cobos sobre este museo cerrado al público. La foto que la firma Miguel Moyano para, le decía, la romería de la Virgen de Luna, o mejor dicho, más que romería, para el regreso a Pozo Blanco de la Virgen de Luna. Multitudinaria romería en Pozo Blanco. El traslado de la Virgen de Luna reúne a miles de personas. Estará en Pozo Blanco, como saben, hasta el mes de mayo, cuando vuelve a la ermita de la Jara, donde estará otro periodo y luego irá a Villanueva. Saben este proceso que hay, que la Virgen de Luna. El diario ABC trae en portada un tema local o provincial, titula La base tecnológica se hace mayor en Córdoba. Las startups son ya 350 en la provincia y generan 3.500 empleos directos tras una inversión que supera los 250 millones en apenas una década. La foto de Álvaro Carmona, pues se ve unos jóvenes en una oficina de una firma tecnológica emplazada en Rabanales 21. La apuesta por una tecnología, saben que es una apuesta ineludible, no se puede no ser tecnológico a estas alturas y parece que Córdoba se ha enganchado el tren, veremos si es suficientemente. Luego hablamos de este asunto. El diario El Día, bueno, el otro titular que ven es un titular de ámbito nacional, de Dazo de Puig, de Chimo Puig, a la empresa que le hizo propaganda a las primarias, un tema del PSOE valenciano. El diario El Día le decía: cogido la economía para la apertura, las exportaciones superan por primera vez los 3.000 millones de euros. El cobre y sus manufacturas y el aceite de oliva son los productos más vendidos en el exterior. Portugal desbanca a Italia como primer destino, con predominio de los europeos, los países europeos con respecto a otros países del mundo, que también está posicionado Estados Unidos, por ejemplo. La foto también para Pozo Blanco, en este caso para la ermita de la Jara. La Virgen de Luna regresa a Pozo Blanco, más de 30.000 romeros en unas 80 carrozas acompañan a la patrona desde la Jara hasta Pozo Blanco, donde estará, como le decía, hasta creo que es 28 de mayo, cuando es la romería de regreso a la ermita. La foto es de Sánchez Ruiz y el pie de foto la Virgen de Luna arropada por sus fieles a la salida del santuario. En la parte alta del periódico, en referencia al Córdoba, que como saben perdió una vez más en el Arcángel el pasado sábado frente al Real Madrid Castilla, el filial del Madrid. El Córdoba Club de Fútbol acumula 2 meses con número de descenso en primera RF. Creo que es el peor equipo, si solo se contabilizan las 8 últimas semanas, el peor equipo de la categoría, y eso le lleva hasta a punto, por ejemplo, lo señala el diario Córdoba, lo ven en el sumario, el colchón del playoff del Córdoba se reduce al mínimo, solo 3 puntos, un pinchazo más y el Córdoba saldría también de las opciones de descenso, una vez que casi todo el mundo descarta ya el ascenso directo, que parecía que era el camino emprendido hace apenas, pues no sé, hace apenas un par de meses, cuando la cosa iba viento en popa. Bueno, vamos con los titulares, con el repaso a la información. Decía yo, dice Pilar Cobos, que el silo es un tesoro con miles de piezas. El silo, como saben, es el edificio que está junto a las vías, cerca del Percha Casada Chacón, Olivo Borracho, la zona de Poniente de Córdoba, que bueno, se concibió para albergar el grano, era el depósito de trigo de la ciudad. ¿Qué pasó? Que con el tiempo los silos, todos los silos, no el de Córdoba, sino todos en general, pues perdieron su utilidad, y vemos imágenes de la última visita que hicimos nosotros a este edificio, a la del silo, que fue allá por el mes de diciembre, si mal no recuerdo.
Ahora se ha convertido un edificio en un museo sin visitas. Ahí están catalogados todas las piezas que van apareciendo en distintas catas, en yacimientos, hallazgos arqueológicos, que o bien no tienen calidad para ser expuestas, o bien necesitan, como en este caso estamos viendo, el trabajo de restauración, el trabajo de catalogación, en que los técnicos colocan los trocitos de cerámica, en este caso, se ve que tiene un asa y tal, pues hacen su foto y la catalogan con las escalas para saber cuál es su tamaño, y bueno, a partir de ahí se inicia un proceso de investigación y catalogación. Buena parte de estas piezas al final acabarán expuestas en el Museo Arqueológico y otras piezas, pues no, otras piezas se quedarán en su caja y en su almacén en el silo. Le digo, el silo tiene 7 plantas. Es verdad que una parte importante de ellas son plantas comunicadas, pero albergan pues hasta 1000 placas de mosaico, como hemos visto hace un instante, y bueno, restos de columnas, restos de cerámica, hay monedas. Los técnicos del silo pues le dan mucho valor a lo que tienen dentro, sobre todo para la investigación. Hay un montón de fustas de columna, como ven. Para la investigación, sobre todo, como les digo, porque los elementos más valiosos están en el Museo Arqueológico. Aquí lo que hay pues, son esos restos cuando se hace una obra en la ciudad. Saben que aquí cada vez que se hace un agujero aparecen restos. Bueno, pues esos no van al vertedero, como a veces se sospecha, porque no están en el Museo Arqueológico, sino van al silo. Hay una primera planta y una planta sótano donde están los mosaicos, las piezas, la cerámica, etcétera, y la última planta también. El resto, que son las grandes tolvas donde había grano, son las plantas centrales del silo, tienen menos capacidad para el almacenamiento, y ahí hay menos material almacenado, pero hay material de muchísima calidad, muchísima importancia, desde la época prerromana incluso. Vemos aquí ánforas, en fin, ahí la verdad que es un paraíso del arqueólogo, aunque, insisto, porque además quieren los técnicos que insistamos, las obras de mayor calidad, de mayor valor, están en el Museo Arqueológico para su exposición, y esta parte es más para la investigación, y algunas de ellas para restauración y luego su incorporación a los museos, a las exposiciones temporales o a las permanentes, ¿no? Según su categoría. La verdad que el pasado arqueológico de Córdoba, la historia de Córdoba está aquí, como señala la información del diario Córdoba. Dice reserva de la historia de Córdoba, titula la información que firma Pilar Cobos, porque efectivamente aquí hay un recorrido enorme por la historia de Córdoba, varios milenios, y si no están preparados para la exposición, porque no es la idea, sí que están preparados para la investigación, repito. De hecho, hay investigadores que piden permiso para entrar ahí y tienen acceso a las piezas, a los elementos que han ido apareciendo durante los últimos 50 años que están depositados en el silo. No se pretende abrirlo al público en principio. Bueno, recuerden, aunque la información esta no se trata de eso, pero se lo recuerdo yo, que hay un proyecto para construir un pequeño edificio junto al silo para ampliar su capacidad y también para facilitar el trabajo, pues eso, de catalogación, de investigación en el silo de Córdoba. Es un proyecto que puso en marcha la Junta, tiene un presupuesto, creo que son 50.000 euros, de redacción del proyecto y luego la construcción del silo. El silo de Córdoba dejó de usarse, como les decía, pues porque ya no tenía sentido, porque ya el sistema no es como antiguamente, en los años 50, que hacía falta almacenar todo el grano y bueno, ir proveyendo luego a los distintos mercados, y entonces pues se quedó sin uso y todos los demás. Había una red de silos, el de Córdoba creo que fue el primero de España, el primer silo de España, además con una arquitectura regionalista interesantísima, que también lo hace bien de interés cultural, y se está viendo ahora el traspaso de los silos, de la red del Ministerio de Agricultura de aquella época, pasando las competencias a la Junta de Andalucía, aunque la propiedad aún está todavía un poco ahí en el candelero, es a quien le pertenece. El uso es, como veíamos, de la Consejería de Cultura, y tiene almacenado buena parte de la historia de Córdoba. Más cosas. El tema de la economía, como han visto, hay varias referencias a los periódicos. El diario a veces se fija en el tema tecnológico, con el titular que leíamos antes. Las empresas digitales invierten 250 millones en 10 años. El futuro es digital, o el presente es digital. Muchas veces cuando hablamos del futuro,
Estamos ya viviendo el presente digital. Una empresa digital no es solo aquella que tiene muchos ordenadores, que podría parecer, ¿no? Una empresa digital es aquella que basa su producción en lo digital, en el Big Data, en la venta online. No se trata solo de hecho, pone un ejemplo Rafa Verdú en esta información, en empresas como Cobas o Cunex, de la que hablaremos ahora después cuando hablemos de exportaciones, que son empresas muy digitalizadas o muy tecnológicas, pero no se basan en lo digital, son empresas bueno, más tradicionales en ese sentido. Sin embargo, conviven con empresas, con estas startups que se llaman empresas de lanzamiento, que son las que están implementando y creciendo en Córdoba. Es futuro, decíamos, pero no es futuro, es presente porque el resto de provincias está creciendo igual y hay que alojar este tipo de compañías. Esta misma información señala Verdú que Málaga está saturado, el Parque Tecnológico de Málaga no cabe más, mientras que nuestro parque tecnológico está todavía en sus inicios, y eso es una buena oferta para empresas que quieren instalarse y necesiten espacio, necesiten servicios. Bueno, pues el Parque Tecnológico Ramal 21 es un espacio ideal para instalarse. El concepto de la empresa digital es una empresa que fundamentalmente digitaliza a otras empresas también, no sé, o presta servicios digitales a empresas que, como decía yo antes, no son necesariamente digitales y que en un periodo más o menos breve, la ciencia adelantan que es una barbaridad, que decía el de la Zarzuela, pues es probable que todas las empresas se acaben adaptando a este asunto de la tecnología digital. Como les digo, empresas de venta online o empresas que desarrollen su actividad de manera específicamente digital, son las empresas o que utilicen la comercialización para la venta o que tengan la tecnología digital como base. Es un concepto que quizás nos cueste todavía entender, pero está claro que Córdoba se ha subido a ese carro. Existe una asociación que se llama Córdoba Tech, que lo recordarán porque ha organizado varios congresos de Córdoba Digital y tal, y esta empresa o esta asociación de empresas, agrupa a 20 y tantas empresas ahora mismo, son las que están intentando que no nos descolguemos del carro. Aquí está Javier Rodríguez Zapatero con esta asociación, que fuera presidente de Google Europa, y que es cordobés, como saben. Y bueno, la intención es que tanto el Ayuntamiento como el resto de instituciones apoyen esa transformación digital y que conceptos domóticos, conceptos del Internet de las cosas, sean cada vez más, se incorporen más a la empresa también y no dejen de ser algo anecdótico, porque muchas veces cuando hablamos de esto, eso de encender el microondas desde el teléfono móvil nos parece, bueno, una anécdota. Cuando eso se aplica en realidad a toda la tecnología y a toda la industria, la producción, ya deja de ser anécdota para convertirse en una realidad y una apuesta firme por el progreso. Creo que es importante en ese sentido. Hoy, por ejemplo, el diario ABC también habla de cosecha de cítricos. Dice que la cosecha de cítricos en Córdoba baja esta campaña un 50%. ¿Por qué lo hilo? Pues lo hilo porque seguimos con una producción que depende muchísimo del sol, de la lluvia, del tiempo en definitiva. Una producción, me refiero no la agrícola, que evidentemente sí, sino la riqueza de la provincia depende de las buenas temperaturas o depende del sol. En este caso no ha habido una buena condiciones meteorológicas, ha llovido poco el año pasado, ha hecho mucho calor también, ha habido poca agua para el riego y eso ha hecho que la campaña del regadío llegue, en algunos casos, en algunas especialidades, la campaña de cítrico, perdón, llegue a reducirse hasta el 50%. Según el aforo de la Junta, el aforo de la previsión de recogida, el aforo de cítrico de la Junta, la previsión es que este año se recojan 288.000 toneladas. El año pasado se recogieron 422.000, es decir, un descenso de la tercera parte. No llega al 50%, el 50% sería el caso de las variedades más tardías, las que se recogen habitualmente en junio, julio, agosto. Aseguran los productores que este año es probable que en abril se acaben ya la naranja. Se acaban de de recolectar naranjas, y entonces temporada que antes llegaba, como digo, incluso a agosto llegado a extenderse la recolección, este año se perderán 4 o 5 meses, con lo cual se perderán muchos jornales también. Lógicamente no solamente hay que pensar solo en la empresa
que también en los jornaleros, sobre todo porque la empresa está teniendo una contrapartida a esta pérdida de la cosecha, que es el precio. Se están pagando la salustiana, la variedad salustiana, la de mejor calidad, se está pagando hasta 0,3 euros el kilo, que es el doble de lo que se pagó el año pasado. Claro, eso implica que aunque haya la mitad de producción, va a haber el doble de precio por la misma producción, de manera que la empresa va a ir comido por servido. Quien va a salir perdiendo probablemente sean los trabajadores, que no sé si han llegado a duplicar el sueldo, creo que no, y probablemente se le acabe el tajo mucho antes que en otras ocasiones. Como les digo, ya se ha recogido la navelina prácticamente entera, que es la naranja que se coge ahora en invierno, queda la salustiana, que se recoge un poco más tarde, y las navel, que se recogen a veces incluso en verano. Bueno, pues la primera tanda, la de las navelinas, pues la producción ha ido al 30% menos que el año pasado. Repito que eso la empresa lo está paliando con los precios, elevados precios que le están pagando, porque hay mucha industria, la naranja, sobre todo para zumo, que necesita naranja, entonces si hay poca la paga más cara intentando llevarse el producto, y eso ha hecho que los precios estén manteniendo las producciones. No ocurrió igual con el aceite, recuerden, el aceite hubo una mala producción, pero tampoco llegó el precio a compensar la mala cosecha. Esto ocurre, como les digo, porque la economía cordobesa depende muchísimo del sol, depende tanto del sector agrario como del sector turístico. Si no acompaña la meteorología, pues no hay capacidad para reaccionar. Mientras que, volviendo al tema tecnológico, ahí sí que parece que habrá más futuro en cuanto a la estabilización de la economía. Habla el diario El Día de exportaciones. Titula en su portada: las exportaciones superan por primera vez los 3.000 millones. Exportaciones de récord, dice. Es verdad que nunca se han llegado a 3.000 millones de euros de exportaciones. Es cierto también que hay una inflación importante. El mismo producto del año pasado, este año vale bastante más caro, con lo cual de los 2.500 millones, que ya era un récord el año pasado, se ha pasado a un poquito más de 3.000 millones. En cualquier caso, el cobre, que vemos en la foto, del grupo Cunex, se lleva la tercera parte de esos 3.000 millones, o sea, más de 1.000 millones son los que exporta Cunex Cooper al exterior, desde Córdoba. ¿Es una exportación ortodoxa? Pues quizá menos, ¿no? Porque la producción del cobre no es estrictamente cordobesa. El aceite, por ejemplo, que es el segundo elemento que más se exporta, que el 20% de las exportaciones corresponden al aceite, sí que es una producción muy tradicional cordobesa. El cobre, bueno, afortunadamente tenemos esta gran factoría en Córdoba que saca mucho cobre, pero no es lo que se supone que debería Córdoba vender fuera, porque no es una producción, como les digo, tradicionalmente cordobesa. Bienvenido, evidentemente, esa exportación, porque son renta que entra en la ciudad. ¿Por qué se está exportando más? Les decía, por el tema de la inflación. España no tiene inflación tan disparada como otros países, con lo cual se han abierto mercados que en otras ocasiones estaban cerrados. Y luego porque durante la pandemia hemos aprendido a exportar. No solamente están Cunex Cooper y las olivareras, hay 2.000 empresas que exportan, empresas cordobesas, algunas poquito, otras exportan cantidades importantes ya. Y sobre todo hay empresas que se están afianzando la exportación. Hasta ahora la exportación era el plan B, la cosa que no podía vender aquí, productos, si yo, no sé, produzco aceite o vino, lo que me sobra lo intento colocar fuera, pero ahora hay empresas que llevan muchos años consecutivos que reservan parte de su producción para el exterior. Ya son empresas exportadoras, no como antes que eran coyunturalmente exportadoras. Había, como les digo, un stock importante de productos y antes de meterlo en la almazara o dejarlo guardado en el almacén, por la salida. En esta ocasión, poco a poco, hay empresas que ya han mirado desde la pandemia, sobre todo, que aprendieron a vender fuera, que durante la pandemia fue vender fuera, solamente quizá vender a Jaén o vender a Málaga, y ahora han aprendido a vender fuera también de las fronteras y están disparando esta posibilidad. Creo que Córdoba tiene, volviendo a las potencialidades de la ciudad, está situada en un nudo logístico que no vamos a descubrir ahora otra vez, y eso permite que sacar el producto de Córdoba sea mucho más sencillo que sacarlo de Teruel o de Palencia, donde es complicado
no digo que sea difícil sacar un camión, pero no es como el caso de Córdoba, que tenemos acceso directísimo al puerto de Algeciras, línea de mercancías, línea de AVE, aeropuerto, cuando se ponga en funcionamiento. Es decir, que es un nudo de comunicaciones, ferrocarril y en la carretera sobre todo, un nudo de comunicaciones que da un valor específico a las empresas que se ubican en ese entorno. No es lo mismo el coste de sacar desde Córdoba que sacarlo desde otro sitio donde no haya una carretera tan cerca que permita abaratar costes. Así que creo que también ese camino, tanto de la tecnología como de la logística, que la exportación no deja de ser parte de la logística en definitiva, son quizá la apuesta al donde haya que acudir. Hoy tenemos los periódicos que se espera un incremento importante de turismo, el 11% más, lo he leído, por ahí lo tengo en un periódico, que es una cifra, un crecimiento importante. Llega hasta el punto de compensar lo que había antes. Bueno, está habiendo unos cambios en los hábitos turísticos que quizá eso hace que no sea el crecimiento tan rentable como el que se podía haber. Se podía dar si siguiéramos con la técnica anterior. Saben que antes de la pandemia la mayoría eran residencias, eran alojamientos en hoteles. Se ha cambiado una parte de eso por alojamiento en viviendas turísticas, apartamentos turísticos, incluso pisos turísticos, y eso hace que sea distinto no encuentro, sí, lo he visto en el Día de Córdoba. Las estancias hoteleras crecerán en Córdoba un 11% en el primer trimestre de 2023. Es un crecimiento importante. Hay que recordar, no obstante, que venimos de una época en la que era difícil comparar. Ya el primer trimestre de 2022 no fue mal trimestre, pero sigue habiendo muchas reservas para muchas personas que, bueno, pensaron que era mejor quedarse en casa hasta que pasara lo peor de la crisis sanitaria, en este caso. Poco a poco vuelve la confianza y vuelven a venir los turistas. Pero insisto en que mientras que dependamos de sectores que tienen esa estacionalidad tan grande como es el campo o es el turismo, difícilmente Córdoba estabilizará su economía. Es muy interesante el tema de la tecnología, empresas tecnológicas o la logística o la exportación, que eso sí que da trabajo durante todo el año. Más cosas. Veíamos lo de las portadas. Aparece la Virgen de Luna, que, como saben, hemos comentado antes, pues ha emprendido su camino. Lo hizo este domingo, desde el santuario de la Jara hasta Pozo Blanco. Ahí estará el 28 de mayo, donde volverá a subir al santuario de la Jara. Es una de las romerías con más peso, con más tradición en Córdoba. En este caso en el norte de Córdoba, entre Pozo Blanco y Villanueva, y son unas 20.000 las personas que acudieron ayer, 30.000 romeros, dice el diario El Día, que acudieron ayer a la romería, a la ermita, para acompañar a la Virgen de Luna hasta Pozo Blanco. Así que un evento que congrega no solamente personas de Pozo Blanco, por supuesto, sino toda la comarca de los Pedroches y, bueno, y también personas de Córdoba que acudieron a la sierra, aprovechando que el día estaba bueno, no llovía, no hacía tampoco demasiado frío, para acompañar a la Virgen. Hablando de frío, me voy con Cordópolis. La lluvia esquiva a Córdoba, dice, y abre el paso a la primera entrada de Calima, de ese polvo en suspensión que nos pone a los coches de color café con leche y que podía producirse a partir del martes, miércoles. Parece que llega una vaguada, hasta que le llaman a los técnicos una vaguada, que se va a instalar en el Cabo de San Vicente, en el piquito de la barbilla de la península. Bueno, pues esta vaguada va a hacer que entre agua, pero no va a llegar a Córdoba probablemente, se va a quedar en el centro de la península. Lo que sí puede ser que esta vaguada abre un camino, dice Carlos Puente, que yo eso no entiendo, un camino al viento de sur y sureste, es decir, del Sáhara, que nos traiga estos cielos amarillos y este polvo en suspensión, que a ver si no nos deja el chorreón de agua. Bueno, volvemos a hablar de economía. Me quedo en Cordópolis, pero para hablar de economía. Córdoba es la provincia andaluza que más autónomos ha perdido respecto a hace un año. En concreto, han sido 304 autónomos que hay menos censados con respecto a enero. Es una cifra preocupante. Es verdad que tuvo un repunte importante, con lo cual en algunos sectores se ha compensado. Por ejemplo, en construcción hay ahora más autónomos que cuando empezó el año. En otros, pues no. ¿Dónde hay más problemas? En el comercio. El comercio se ha perdido en un año 393 trabajadores autónomos, autoemprendedores, o sea, emprendedores, autoempleo. Digo esto porque en muchas ocasiones yo estoy muy a favor del emprendimiento,
pero nos han vendido el emprendimiento como si fuera la panacea. Hemos ido a los institutos, a las universidades, a decir a los chavales, mira, no te preocupes, que tú cuando sales montas tu empresa y te vas a ganar la vida con eso. Y no es tan sencillo, y en ocasiones se orienta mal el futuro del chico o la chica. Se montan empresas, comercios, por ejemplo, el sector comercial, que no tienen gran viabilidad, que además hipotecan a ellos o a su familia, porque en ocasiones para pagar un traspaso o para quedarse, montar un negocio, hay que pedir un préstamo o pedir a la familia o a un banco, y al final hay que cerrar y hay que seguir pagando, devolviendo el préstamo. Entonces, creo que el emprendimiento, el autoempleo es muy interesante, pero hay que hacerlo con mucha cabeza y con criterio. Hay, en tanto el Ministerio como la Junta, como el Ayuntamiento, hay asesores que cuando alguien tiene una idea para montar un negocio, que lo presente, incluso que intente inscribirse en un programa de ayudas que existe. Pero eso de decir, como he acabado mis estudios o tal, pues monto una panadería o monto una librería o una tienda de una peluquería, vamos a hacerlo con cabeza, porque el autoempleo, el emprendimiento está muy bien cuando sale bien, cuando sale mal tiene mucha dificultad. Córdoba, como les digo, la provincia andaluza que más autónomos perdió. No quiero decir que sean proyectos todos ellos malos proyectos, la coyuntura es la que es, y ha habido proyectos que, bueno, encajan mejor, encajan peor. Probablemente de estos 300 y pico proyectos que se han perdido, hay alguno que haya perdido 2 veces durante el año, porque hay personas que son muy insistentes y que hay que agradecerles su tesón a la hora de montar empresas, pero insisto en que no, el autoempleo, el emprendimiento no es la panacea que en un momento se nos vendió. Eso de que cualquier persona sirve para ser empresario, para montar una empresita y para funcionar, en fin, creo que hay que ponerlo en cuarentena y presentar proyectos serios y, sobre todo, contar con asesoramiento y no tirarnos a la piscina pues, pensando en que hemos descubierto cómo se cocina la sopa de ajo y no nos salgan las cuentas al final. Bueno, últimos minutos para el deporte. Hay más información que, como siempre, les invito a que la amplíen, pero no me resisto a hablar de poco de fútbol. El Córdoba, como saben, perdió de nuevo en el Arcángel, creo que es el 5º partido consecutivo que pierde en casa, en esta ocasión contra el Real Madrid B, que se encarama al segundo puesto de la tabla. El primero es el Alcorcón, 47 puntos, el Madrid B 45, el Depor 43 y el Córdoba 41. Estamos ya a 6 puntos, a 2 partidos del líder del Alcorcón y con el playoff, el averaje perdido, creo. El Racing de Ferrol es el 5º con 39 puntos y ahí son los 5 equipos que tienen opciones de ascenso, 1 directo y 4 con playoff. El equipo que hace 6, que es el Linares Deportivo, que ganó ayer, a ver si lo encuentro, el Linares se ha metido ya solo 3 puntos del Córdoba, que es el que está aspirando a ocupar la plaza que tiene el Córdoba. Ganó 4-3 a los Unionistas de Salamanca, contra el que nosotros no pudimos meter un gol, le metió 4 Linares ayer. Digo que el Linares Deportivo está ahí de candidato a meterse en el playoff y si entra uno hay que salir otro. Suerte incluso hemos tenido que el Celta B, que pasó por encima del Córdoba, no ha sido capaz de ganar, de hecho perdió esta semana, perdió en Majadahonda, contra el Rayo Majadahonda, que la Cultural Leonesa tampoco, también perdió contra el penúltimo, contra el Pontevedra, que eran los 2 rivales que estaban ahí asustando al Córdoba. Por eso son 3 puntos y no 2 que hubiese ocurrido si hubiesen ganado uno de los otros. La situación del Córdoba es complicada, más en el juego que lo anímico, porque el equipo es básicamente el que a principio de liga, durante las primeras 10-12 jornadas, estuvo arrasando. Es verdad que hubo partidos en los que ya veíamos que había alguna duda, y lo advertían los técnicos, los expertos en fútbol, que el Córdoba estaba ganando, pero no era tan solvente como decía el resultado. Ahora entra una crisis tremenda, el Arcángel llevan los aficionados sin ver ganar al Córdoba del año pasado, y lo que es peor es que viendo muy malos partidos, viendo a su equipo impotente, los refuerzos del invierno, es muy pronto para decir que sean malos refuerzos, pero la verdad es que no es su puesto revulsivo por el que se le fichó. Entonces la situación es bastante complicada. Habrá reacción. Esta semana hay que visitar Fuenlabrada. El Fuenlabrada está en zona de descenso. Esta semana Fuenlabrada creo que ganó. No, perdió contra el Racing de Ferrol. Fuenlabrada también es un equipo que también había mucha esperanza en este club porque venía de segunda división,
de descendidos junto al Alcorcón, y mientras que el Alcorcón es líder y ha demostrado su condición de equipo ascensor, bajar y subir, el Fuenlabrada bajar, y está el antepenúltimo. Bueno, pues creo que Fuenlabrada va a ser un ultimátum hace falta una revolución en el Córdoba, porque si esto sigue así, no solamente no habrá opciones de subir, que cada vez hay más aficionados que ya andan por perdida esta temporada, y piensan que hay que empezar a pensar en la siguiente. Pero el Córdoba, por la afición, el equipo, si ven los rivales del Córdoba, o son filiales o son ciudades pequeñitas y ciudades que aspiran a meterse por encima del Córdoba en el fútbol profesional. Creo que el Córdoba necesita un proyecto deportivo, además de proyectos urbanísticos que vemos todos los días. Si el club quiere construir no sé qué en el Arcángel, si quiere un hotel, si quiere un centro comercial, no sé lo que quiere. Pero aparte del tema económico, que es interesante para todos, sobre todo para la empresa, la afición quiere un equipo que esté en categoría profesional, que es lo que Córdoba se merece. Tendrá mucha más información durante todo el día Fernando López, todo CCF, Nacho Serrano en Zona Deporte y Raúl Díaz en Informativo, que les contarán detalles de este partido de Madrid-Córdoba, Real Madrid B, 1-2, y se puso 0-2, o sea que luego una reacción inútil, y les contarán cómo queda la cosa y sobre todo qué espíritu, qué ánimo y qué se piensa en el estadio, en el Arcángel y en el club. Hasta aquí llegamos nosotros. Como cada día les invito a que sigan avanzando en la información, hay mucha más información que da tiempo de repasar, así que lean los periódicos, bajen al kiosco, véanlo por internet, escuchen la radio. Hoy es el día de la radio, por cierto, así que felicidades a los compañeros de la radio y sobre todo que vean la tele. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.